Hola chicos, ¿cómo están? Como siempre es un placer saludarlos el día de hoy. Espero que ustedes y su familia se encuentren gozando de mucha salud, que estén cuidándose, ¿verdad? Y que todos se encuentren en bienestar. El día de hoy vamos a platicar acerca de artículos constitucionales que, si bien no son el fundamento de la educación en México, sí regulan un aspecto de la educación en el país, ¿sale? Entonces, ya terminamos de ver el artículo 3 constitucional. Hoy estaremos viendo algunos artículos de la Constitución que regulan la educación en el país. Vamos a empezar con el primero. Ese va a ser el artículo 31 de la Constitución. Este artículo designa cuáles son las obligaciones de los mexicanos, o hace referencia a cuáles son las obligaciones de los mexicanos. Y en la primera fracción de este artículo nos habla de las obligaciones que tenemos como mexicanos respecto a la educación de nuestros hijos, y nos dice que es obligación de los mexicanos ser responsables de que nuestros hijos, hijas o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria. Asimismo, en su caso, a la educación militar cuando sea obligación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos que realizar nuestro servicio militar, en el caso de los hombres, pues es también obligación de los padres que lo lleven o sean responsables de realizar esta tarea educativa en cuestión militar. También es importante y también es obligación, ¿verdad?, que los padres participen en el progreso educativo que vayan teniendo sus hijos, revisando en qué van mal, en qué van bien, cuál es su desempeño, cuáles son sus calificaciones, velando siempre, dice el artículo, por su bienestar y su desarrollo. Este artículo también fue reformado en este sexenio, ¿no?, y le otorga una visión un poquito más humanista. En el sexenio de Enrique Peña Nieto solo hablaba de que era obligación de los padres velar que nuestros hijos, hijas y pupilos fueran a la escuela a recibir la educación obligatoria en el país, pero ahora no. Andrés Manuel López Obrador nos dice, no solo es obligación de los padres velar que vayan a la escuela a cumplir la educación obligatoria, sino también que participen, ¿verdad?, en el proceso educativo de sus hijos, que participen y chequen cuál es su desempeño, cuáles son sus calificaciones, que sean agentes activos como padres de familia en la educación de sus hijos, ¿verdad? Antes de continuar, les quiero explicar la diferencia entre hijos y pupilos. Los hijos generalmente son aquellas personas que son descendientes de nosotros, ¿verdad? Los padres por un parentesco consanguíneo, es decir, son descendientes de nosotros porque tenemos un parentesco consanguíneo o bien un parentesco civil a través de la adopción. Esos son nuestros hijos. Sin embargo, los pupilos son aquellas personas que no son nuestros hijos, sin embargo, están a nuestro cuidado en virtud de un mandato judicial. A nosotros, a las personas que los cuidamos, se nos es conocido como tutor y a ellos como pupilos. ¿Por qué? Porque en virtud de un mandato judicial estamos al cuidado de ellos. Este mandato judicial se puede dar, por ejemplo, cuando tenemos una patria potestad o una tutela temporal, en virtud de que los padres los dejaron a cuidado de nosotros, en virtud de que los padres fallecieron, en virtud de que los padres están en la cárcel, etcétera, etcétera, ¿verdad? La tutela se puede dar por varios motivos. Entonces, esos son los pupilos, ¿verdad? Las personas que no son nuestros hijos, sino están a nuestro cuidado en virtud de un mandato judicial. Entonces, la obligación, según el artículo 31, es que los padres verifiquemos que los hijos cursen la educación obligatoria, que sabemos que es la preescolar, primaria, secundaria y media superior. Así también que reciban la educación militar cuando sea el caso, y además es nuestra obligación participar activamente en el desempeño y revisión del proceso educativo de nuestros hijos. Otro de los artículos que habla sobre la educación en el país es el artículo 73 en su fracción 25, ¿sale? Es el artículo 73 en su fracción 25. Este artículo, chicos, nos habla acerca de las facultades que tiene el Congreso de la Unión.
Entre las facultades que tiene el Congreso de la Unión en materia educativa, la fracción 25 nos dice que está la de establecer el sistema para la carrera de los maestros y las maestras, lo que platicamos en el artículo 3 constitucional, que vino a sustituir al servicio profesional docente. La UCICAM o el UCICAM es la unidad de servicio para la carrera de los maestros y las maestras, y el Congreso de la Unión tiene la facultad de establecerlo, obviamente en los términos que marca el 3 constitucional, como ya lo vimos. Además, tiene la obligación o tiene la facultad también el Congreso de la Unión de organizar y sostener en toda la República la educación rural, la educación básica, la educación media superior, la educación superior también. Además de sostener y organizar la educación que tiene que ver con la investigación científica, como es, por ejemplo, el Colegio de la Frontera Sur, que es un colegio que se encarga de la investigación propiamente científica, el que está al lado del Covach, la de Bellas Artes, todo lo que tenga que ver con la cuestión artística, plástica, pintura, música, de enseñanza técnica, con escuelas técnicas, por ejemplo, escuelas también que tienen que ver con carreras en agricultura, minería, artes, oficios, por ejemplo, el ICATEC es una institución que se encarga de promover todo este tipo de carreras técnicas, ¿no? Oficios. También tiene que ver o tiene la facultad del Congreso de la Unión de sostener bibliotecas, que hoy en día pues ya quedan muy pocas, observatorios, institutos concernientes a la cultura de todos los habitantes de la nación, y legislar, es decir, emitir leyes de todo lo que tenga que ver con estas instituciones, ¿verdad? También nos dice que tiene la facultad de dictar leyes encaminadas a distribuir pues cuáles son las facultades o las obligaciones en materia educativa entre la federación, las entidades federativas y los municipios, ¿verdad? Y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio, al servicio educativo. Todo ello con la finalidad de unificar la educación. Acordémonos que una de las cosas que persigue esa administración pues es unificar la educación, ¿no? Además de pues promover la mejora continua de la educación, para asegurar los fines de la educación que ya vimos, y etcétera, etcétera. Entonces, esas son las facultades que tiene el Congreso de la Unión en cuestión educativa: establecer la unidad del servicio de carrera para maestros y maestras, sostener y organizar todo lo que tiene que ver con la educación inicial, educación básica, media superior, escuelas rurales, escuelas de artes, oficios, bibliotecas, etcétera, etcétera, ¿verdad? También vimos que tiene la facultad de emitir leyes en cuanto a la distribución de funciones entre el Estado, entidades federativas y municipios en cuestión de la función educativa, establecer las contribuciones también de cada uno de estos tres poderes a la cuestión educativa. Y otro de los artículos que vamos a ver, que fundamentalmente es el principio básico, el fundamento constitucional del trabajo, es el artículo 123. Sin embargo, también regula cuestiones educativas y es por eso la importancia de verlo. Vamos a ver entonces el artículo 123, fracción 12, ¿sale? 123, fracción 12.